El eco de la maldición. Liana caminaba sola bajo la fría luna llena, sus pasos resonando sobre el suelo rocoso de la aldea. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo el murmullo de las historias que los ancianos contaban a la orilla del fuego. Historias que la perseguían desde la noche en que su familia fue atacada. Un lamento se alzó en su pecho, como un grito que nunca logró escapar, ahogado en las sombras de su corazón. Los lobos, con sus ojos brillando en la oscuridad, fueron los responsables de su dolor. Y entre ellos, uno en particular había marcado su vida, el lobisomem, una criatura que había sido la causa de la tragedia en su hogar. Esa noche, como muchas otras, Liana había soñado con él. Un ser inmenso, de ojos dorados como el sol, que la observaba con una mezcla de ira y tristeza. La gente del pueblo hablaba de una cueva, ubicada en lo más profundo de las montañas cercanas, donde moraban seres oscuros, conocidos solo en las leyendas. Allí, según los rumores, habitaba el monstruo que había destrozado su vida. Nadie se atrevía a acercarse, pues el solo eco de la maldición que residía en ese lugar le helaba la sangre. Pero Liana no podía dejarlo ir. Su deseo de venganza la consumía, y sabía que solo enfrentándose al mal que la había marcado podría encontrar paz. Esa mañana, un grupo de cazadores llegó al pueblo, liderado por Rodrigo, un hombre de mirada severa y fuerza indomable. Él había escuchado historias sobre la cueva y traía consigo una misión: destruir al lobisomem, erradicar su existencia y traer la paz a las tierras cercanas. Los aldeanos lo miraban con respeto, pues sabían que Rodrigo no era solo un cazador común. Él tenía un poder oscuro que le había permitido derrotar a bestias mucho más poderosas que cualquier criatura conocida. Sin embargo, Liana no confiaba en él. Había algo en la manera en que Rodrigo hablaba sobre la cueva que le parecía sospechoso. Sus ojos evitaban el contacto con los suyos, y su lenguaje, aunque firme, tenía un dejo de incertidumbre. Esa noche, Liana no podía dormir. La imagen del lobisomem la perseguía, y el eco de sus pasos resonaba en su mente. De repente, como un impulso irrefrenable, decidió seguir al grupo de cazadores al día siguiente, sin importar los riesgos. Despertó antes del amanecer y se escabulló entre las sombras, siguiéndolos a lo lejos. A medida que se adentraban en el bosque, Liana sentía el peso de la oscuridad que la rodeaba. Los árboles susurraban, como si advirtieran a los intrusos de lo que les esperaba. El frío se intensificó, y una neblina densa cubrió el camino. El viento parecía guiarlos hacia la cueva, como si el mismo destino hubiera decidido que el momento de enfrentarse a la maldición había llegado. Liana se mantenía oculta entre los árboles, observando a los cazadores mientras avanzaban sin descanso. El líder del grupo, Rodrigo, caminaba al frente, su rostro marcado por la determinación. Pero algo en él no parecía del todo humano. Había una sombra que lo envolvía, como si la cueva ya hubiera comenzado a reclamarlo. Y, aunque no lo sabía, aún, Liana estaba a punto de descubrir la verdad oculta en las profundidades de esa cueva. La verdad que cambiaría todo lo que creía saber sobre el lobisomem y sobre Rodrigo. La caverna del lobo el aire se volvía cada vez más pesado a medida que Liana seguía a los cazadores, manteniéndose oculta entre las sombras del espeso bosque. El sonido de sus pasos, suaves y cautelosos, apenas lograba romper el silencio que reinaba en la oscuridad. La neblina, espesa como un manto, se cernía sobre ellos, envolviendo cada árbol, cada piedra, creando una sensación de claustrofobia, como si la naturaleza misma los estuviera atrapando en un abrazo mortal. Los cazadores avanzaban sin dudar, guiados por Rodrigo, cuya figura imponente destacaba en la penumbra. Sus ojos, fríos y calculadores, reflejaban un propósito inquebrantable. Parecía que nada podría detenerlo, que nada podría hacerle flaquear. Pero Liana había notado algo extraño en él. Había una inquietud sutil en sus gestos, como si un peso invisible lo estuviera arrastrando, un peso que no lograba identificar. Finalmente, después de horas de caminata, llegaron a la entrada de la caverna. Era un hueco oscuro y vasto en la roca, cubierto por enredaderas y musgo. A simple vista, no parecía más que un pasaje olvidado, pero algo en el aire allí dentro era diferente. El suelo estaba cubierto por un manto de hojas secas, y el eco,
De sus movimientos reverberaba en las entrañas de la cueva. Liana no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su columna vertebral al dar el primer paso hacia la oscuridad. Rodrigo, sin dudar, tomó una antorcha y la encendió, iluminando solo parcialmente el camino. «Adelante», ordenó con voz grave, y los demás cazadores lo siguieron, aunque sus rostros reflejaban una mezcla de incertidumbre y miedo. Liana, aún oculta entre las sombras, decidió no alejarse. No podía permitir que Rodrigo y los demás se enfrentaran al lobisomem sin conocer la verdad que él ocultaba. Algo en su interior le decía que la criatura no era el único monstruo en ese lugar. A medida que avanzaban por los pasillos rocosos de la cueva, el aire se volvía más espeso, más denso, como si algo estuviera vigilando sus movimientos. Los cazadores se detenían de vez en cuando, escuchando cualquier ruido extraño. Liana, con el corazón palpitante, intentaba no hacer ruido, pero el constante crujir de las rocas bajo sus pies la ponía nerviosa. Sabía que no podía seguirlos por mucho más tiempo, pero no podía irse. Algo la mantenía allí, atraída por la oscuridad. De repente, un rugido profundo y gutural resonó a lo lejos, haciendo temblar las paredes de la cueva. Los cazadores se detuvieron en seco. Rodrigo, con una mueca de tensión en su rostro, dio un paso al frente. «Eso no es un animal común», murmuró para sí mismo, sus ojos brillando con un reflejo de conocimiento que Liana no alcanzaba a comprender. «Es el lobisomem». Un escalofrío recorrió la espalda de Liana. Había escuchado historias sobre los lobisomes, pero nada de lo que le habían contado se comparaba con la presencia palpable que ahora sentía en el aire. La cueva parecía cobrar vida, como si las rocas y el viento respiraran junto a ellos. Cada paso que daban parecía acercarlos más a algo que no entendían. El rugido resonó de nuevo, más cercano esta vez, y Liana vio cómo los cazadores reaccionaban. Algunos de ellos se prepararon, sacando armas, pero la duda brillaba en sus ojos. Rodrigo los miró con determinación. «No se detengan», ordenó. «El lobo no es nuestra única amenaza aquí. Debemos llegar al fondo de esta cueva». Liana los observó en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. El líder de los cazadores parecía estar demasiado decidido, casi como si estuviera buscando algo más que solo a la criatura que tanto temían. La cueva, por su parte, no mostraba señales de ceder ante ellos. Cada rincón parecía ocultar un secreto. Cada sombra, un peligro esperando a ser desatado. Con un leve crujido, el suelo debajo de ellos se desplomó parcialmente, y algunos cazadores cayeron hacia una cámara subterránea. Liana, paralizada por el terror, vio como la luz de la antorcha se desvanecía en la oscuridad. El rugido resonó con más fuerza, y esta vez Liana pudo distinguir algo que la hizo estremecerse. No era solo un animal, sino una presencia, algo que había estado esperando por mucho más tiempo que ella. Rodrigo dio un paso adelante, su mirada fija en la oscuridad. «Es el momento», dijo, su voz cargada de una extraña mezcla de reverencia y desesperación. Liana entendió en ese instante que la verdad de la cueva no solo implicaba al lobisomem. Algo mucho más oscuro que la criatura habitaba allí, y Rodrigo, con su postura orgullosa y su mirada firme, no era el cazador que decía ser. Él estaba allí por una razón mucho más personal, una razón que, en cuanto Liana descubriera, cambiaría todo lo que creía saber sobre la criatura y sobre la propia maldición que les acechaba.
Él estaba allí para pagar por la tortura que había causado, por la condena de un alma que nunca debería haber sido tocada. Rodrigo, con su arrogancia aparente y su determinación de líder, había sido la mano que había sellado el destino del lobisomem. No era simplemente un cazador en busca de gloria, sino un hombre cargado con una culpa insoportable que, de alguna manera, le había llevado a enfrentar a su propia creación. Mientras el lobisomem avanzaba, cada paso que daba parecía ser una llamada de auxilio, un grito de desesperación que resonaba en el corazón de todos los presentes. Liana podía sentirlo en el aire. El lobisomem no luchaba solo contra ellos, sino contra el propio Rodrigo, quien al mirarlo, estaba enfrentando algo mucho más grande que un simple monstruo. Era un espejo de su propia maldad, una manifestación de su arrepentimiento y su dolor. Rodrigo, con la mirada perdida, apenas reaccionó cuando el lobisomem se acercó. La bestia lo miró fijamente, sus ojos dorados reflejando un dolor antiguo, como si supiera que, de alguna manera, el hombre frente a él era responsable de su condena. Un susurro escapó de los labios del lobisomem, apenas audible pero claro. ¿Lo recuerdas? Todo comenzó contigo. Esas palabras fueron suficientes para derrumbar lo que quedaba de la coraza de Rodrigo. Su rostro palideció y su respiración se volvió errática. Se sintió como si todo el peso del pasado lo aplastara en ese mismo instante. Sabía que lo que el lobisomem decía era cierto, que esa cueva no solo era un refugio para criaturas oscuras, sino también un juicio implacable para aquellos que habían jugado con las fuerzas que no podían comprender. Liana observó con creciente horror cómo Rodrigo luchaba contra sus propios demonios. Ya no se trataba de cazar un monstruo, sino de enfrentarse a un pasado que jamás podría escapar. Y entonces, en un acto que sorprendió a todos, Rodrigo cayó de rodillas, su cuerpo temblando mientras las palabras escapaban de su boca, rasgadas por la angustia. Lo siento, nunca debí haberlo hecho. El lobisomem se detuvo por un momento, observando a Rodrigo como si estuviera considerando algo. Finalmente, soltó un gruñido bajo y con una mirada llena de desdén, se dio media vuelta alejándose de él. No era el final que muchos esperaban. No era una lucha a muerte entre el hombre y la bestia, sino algo mucho más complejo. Una confrontación con la culpa, el arrepentimiento y las cicatrices del alma. Liana, que había sido testigo de todo, sabía que esa no era una victoria. Nadie había ganado esa batalla. Solo había quedado una sensación de vacío, de algo roto que nunca podría ser reparado. Rodrigo había buscado redención en la cueva, pero ahora sabía que no podía encontrarla. No de esa manera. Mientras la figura del lobisomem desaparecía, entre las sombras, Liana se dio cuenta de algo más. Ella también tenía su propia lucha. Todos los que estaban allí, cazadores y cazados, llevaban sus propias marcas, sus propios pecados. Y la cueva, como un organismo viviente, los había reunido para recordarles que, a veces, los monstruos más peligrosos no son aquellos que acechan en la oscuridad, sino aquellos que llevan sus demonios dentro. El rostro de la redención, la cueva seguía sumida en un profundo silencio, pero las palabras de Rodrigo resonaban en la mente de todos. Liana observaba a su alrededor, los cazadores, que hasta hace poco eran una unidad sólida y confiable. Ahora, parecían perdidos, desconcertados. Ninguno sabía qué hacer con la verdad revelada por Rodrigo. La caza no era solo una misión, era una condena que él mismo había creado. Un tormento sin fin que se repetía, una tragedia de la que todos eran parte. Rodrigo permaneció inmóvil, como si estuviera esperando el juicio de Liana, o tal vez el de sí mismo. El peso de sus propios pecados lo estaba aplastando, y las sombras de la cueva parecían intensificar esa carga. Se acercó lentamente a Liana, sin atreverse a mirarla a los ojos, como si temiera que su mirada fuera la última que recibiría. «No sé si podré redimirme», dijo, su voz quebrada, como si el simple acto de hablar le costara una eternidad. Liana lo miró fijamente, procesando todo lo que había aprendido. Rodrigo había sido su líder, su compañero en esta búsqueda, pero ahora veía que, como todos ellos, llevaba consigo un pasado oscuro que lo perseguía. Él no solo había creado a la criatura,
sino que la había condenado a una existencia interminable, arrastrando consigo la culpa que lo consumía. ¿Y crees que alguien puede redimirse después de lo que hiciste?, preguntó Liana, su tono más suave de lo que esperaba. La ira que había sentido antes había desaparecido, dejando solo un vacío. No sabía si ella misma podía perdonarlo, pero había algo en su voz que reflejaba una lucha interna. Rodrigo levantó la cabeza mirándola con los ojos llenos de desesperación. No lo sé, solo sé que nunca dejaré de intentar. La firmeza en su voz era débil, pero estaba allí, y eso era lo único que tenía. De repente, un rugido profundo rompió el silencio. El lobisomem había vuelto, pero algo en su actitud había cambiado. Ya no parecía tan furioso, sino más bien agotado, como si las fuerzas que lo impulsaban estuvieran a punto de desmoronarse. Era como si la criatura supiera que su tormento era compartido, que su sufrimiento no era solo suyo. Liana se dio cuenta de que algo estaba sucediendo. Rodrigo ya no parecía el cazador, sino un hombre que finalmente reconocía su error. La criatura no los atacaba. Se mantenía a una distancia, prudente, observando a Rodrigo con una mirada que, por un breve momento, mostraba una pizca de comprensión. Era el reflejo de un alma torturada que entendía la tragedia del otro. Rodrigo se acercó lentamente a la bestia, sus pasos vacilantes. Estaba dispuesto a enfrentarse a su propio monstruo, pero no de la manera que había imaginado. Ya no buscaba matarlo. Buscaba de alguna forma poner fin a una pesadilla que ambos compartían. «Perdóname», murmuró casi sin que nadie lo oyera. La palabra fue como un susurro, una promesa rota en el aire. El lobisomem lo observó, como si en esos ojos dorados pudiera ver más allá de la furia, más allá del monstruo. Era la visión de un hombre que había cometido un pecado profundo, pero que ahora, tal vez, estaba buscando la paz. La última cazalacueva tembló, como si la tierra misma estuviera respondiendo a la confrontación. La tensión se había alcanzado en su punto máximo. Liana, observando la escena desde las sombras, entendía que este momento era definitivo. Ya no se trataba de una batalla entre humanos y monstruos, sino de una guerra interna. Los cazadores, las criaturas y las maldiciones ya no podían ignorar las consecuencias de sus acciones. Todos estaban atrapados en la misma tela de araña, de sufrimiento. El lobisomem avanzó, lentamente, con un gruñido bajo que resonaba en las paredes de la cueva. Pero esta vez, su acercamiento no estaba lleno de rabia. Era casi como si la bestia estuviera buscando algo más allá de la muerte y la destrucción. Rodrigo, con el rostro tenso, dio un paso hacia él, pero sus manos no empuñaban la espada. Sabía que no podría derrotar al lobisomem con violencia. No era eso lo que necesitaba. Era algo mucho más complicado. El perdón. «¿Por qué no me matas?», preguntó Rodrigo en voz baja, mirando fijamente a la bestia. El lobisomem no respondió de inmediato, pero su mirada era penetrante. Un largo silencio se apoderó del aire. Finalmente, la criatura habló, pero su voz no era la de un animal. Era una voz humana, rota por siglos de sufrimiento. «No tengo ganas de matarte», dijo el lobisomem, su tono casi triste. «Ya no. Me queda rabia, Rodrigo. Me queda dolor, un dolor que me ha consumido durante toda mi existencia. Pero no tengo fuerza para seguir matando». Las palabras fueron como un golpe, un recordatorio de que, incluso en su forma más monstruosa, la criatura aún poseía humanidad. Rodrigo dio un paso atrás, como si las palabras del lobisomem lo golpearan de lleno. «No soy el mismo hombre que fui», murmuró, su voz quebrada. «Pero, ¿qué puedo hacer para reparar el daño que causé?». El lobisomem lo miró profundamente. Sus ojos dorados llenos de una tristeza que solo alguien que había vivido tanto tiempo en el sufrimiento podría entender. «No puedes repararlo. La verdad es que ni yo ni tú podemos deshacer lo que hicimos. Pero tal vez puedas salvar lo que queda. Tal vez puedas encontrar una forma de liberar a los que aún están atrapados en tu mundo». Rodrigo tragó saliva. El lobisomem había hablado de los otros, de las almas perdidas que aún estaban atadas a su destino, pero también había hablado de una oportunidad para redimir lo que quedaba.
Quizás, en esa cueva, había una forma de romper el ciclo, de liberar a todos, cazadores y criaturas, de su sufrimiento. Liana dio un paso adelante, sintiendo la gravedad del momento. La respuesta ya no estaba en la lucha, sino en la liberación. El lobisomem, al igual que Rodrigo, necesitaba ser liberado de su tormento, y ambos, de alguna manera, compartían esa carga. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Liana, su voz firme, pero llena de dudas. El futuro era incierto, pero algo dentro de ella sabía que esta era la única forma de terminar con el ciclo de sufrimiento. Rodrigo la miró, y por primera vez, vio una chispa de esperanza en sus ojos. La última casa ya no era una casa de monstruos, sino una casa de redención, y en la oscuridad de la cueva, todos tenían una última oportunidad de escapar de sus propios demonios.